Bueno, pasan cosas de todos los ámbitos, ¿no? Como decimos siempre, tenemos siempre para entretenernos. Para tirar manteca al techo. Sí, ya hablamos con Jorge de POSE, hablamos de Senado, estamos también siguiendo el minuto a minuto de lo del camión, pero otra de las noticias que está en tapa en estos días tiene que ver con que el gobierno envió al Senado los pliegos del juez Lijo y de García Mansilla para la Corte. Así Sí. que es un tema que vamos a hablar ahora, de también el trasfondo, ¿no? De cómo es el procedimiento del nombramiento de los jueces para entender un poco más acerca de esto. Conversamos ahora, y está en línea, Pablo Pirovano, él es abogado y socio de Pazva Abogados. ¿Cómo estás, Pablo? Jimena y Diego acá en Todas las Cosas Radio Sí, te saludamos. ¿Qué tal, Jimena? Diego, muy bien, gracias. Buen día para todos. Buen día. Bueno, empecemos por lo básico, ¿no? O sea, Sí. cómo para que la gente entienda. Viste, leemos, obviamente, esto de los pliegos y demás, pero ¿cómo se arranca? ¿Cómo son los requisitos? Bueno, Sí. el arranque ya se dio hace unos meses, un par de meses. Hay un decreto reglamentario de lo que es la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Constitucionalmente siempre fue la propuesta del presidente. El Senado, con mayoría de 2/3, valida, aprueba o no aprueba esa propuesta y de esa forma se designan los jueces, fundamentalmente los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los jueces de instancias inferiores tienen un procedimiento previo que incluso lleva adelante concursos y interviene el Consejo de la Magistratura. En el caso de la Corte no. Sí se reglamentó en el año 2003 un procedimiento previo en donde el presidente le propone a la ciudadanía, entre comillas, el nombre de la persona que pretende que sea el ministro de la Corte, entra en un proceso público de adhesiones, observaciones por parte de cualquier ciudadano, fundamentalmente participan ONG, organizaciones de abogados, diferentes instituciones. Y lo que ocurrió en este caso, fundamentalmente con la propuesta de dos personas, el juez Ariel Lijo, hoy juez federal de instrucción en lo penal, y el doctor también Mariano García Mansilla, que es el decano de la Universidad Austral, ¿no? De la Facultad de Derecho. Este proceso se dio, hubo impugnaciones en ambos casos, hubo adhesiones en ambos casos. El más mediático claramente es el caso del doctor Lijo, porque es un juez que ya tiene 20 años en la justicia de instrucción, que es donde se llevan a cabo, federal, donde se llevan a cabo la mayoría de las causas de corrupción pública, en donde, bueno, él ha tenido actuación en causas muy emblemáticas, y las tiene hoy, porque están en curso, ha sido objeto de gran cantidad de denuncias en el contra del Consejo de la Magistratura, mayoritariamente desestimadas, hay que decirlo, pero bueno, con algún manto de sospecha, como siempre queda en la Argentina. El Consejo de la Magistratura tampoco es una institución muy querible. Y bueno, ese proceso se dio, y hoy el presidente, el día de ayer, no declinó ninguna de las propuestas, era su derecho. Este proceso se hace como para que también el presidente advierta cuál es la postura general de la ciudadanía y de las instituciones, fundamentalmente de ONG vinculadas a la justicia o a la sociedad civil, y pueda declinar, por supuesto, también esa propuesta, ¿no? De uno de los dos candidatos en este caso. No se dio, confirmó su propuesta y ahora será el Senado el que tenga oportunidad de analizar, va a entrar a la comisión, ahí seguramente el Senado se suele hacer, va a convocar a también de vuelta a ONG vinculadas a la sociedad civil, a la justicia, seguramente también a algunas personas de cierta vinculación o de importancia dentro de lo que es la justicia nacional, y va a escuchar sus opiniones también el Senado, ¿no? Los senadores, previo a tomar una decisión que es la de aprobar o no aprobar los pliegos que el presidente le presentó. Ahora, Pablo, una cuestión, si por ejemplo el Senado rechaza, ¿no?, la postulación de los dos o de alguno, digo, ¿se pueden volver a postular o el presidente está obligado a cambiar los nombres
elegidos. Si el Senado rechaza la propuesta, sí, el presidente puede esperar que cambie la composición del Senado e intentar de vuelta. Ok. Pero no es algo que se ha dado jamás y es algo que sería bastante atípico, por no decir ridículo, porque en definitiva ya sería a todo o nada ir contra ya contra la institución que valida la propuesta. Este es un sistema de pesos y contrapesos, como todo en la Constitución Nacional. El presidente tiene la facultad de proponer y el Senado tiene la facultad de rechazar esa propuesta con las mayorías que la conformen o aprobarla o no tratarlo, porque ha sucedido que no se ha tratado, el Senado no lo trata el pliego, que pasó con el doctor Rafecas y el caso de la Procuración General, cuando renunció la doctora Gitarbo, que el presidente Fernández propuso al doctor Rafecas y el Senado nunca lo trató. Y bueno, ahora habrá que ver si se propone alguien nuevo para ese cargo, por ejemplo, que también está vacante. Sí, Pablo, las principales críticas y también van por el lado también del cupo femenino, ¿no? De la equidad de género. Sí. No, a ver, no sé si son de las principales críticas, es en lo formal, ¿no? Sí. Es una crítica formal. El decreto no obliga, no es cupo femenino en la Corte. Lo que dice el decreto, y si lo autoimpone el presidente, podría haber modificado ese decreto el presidente, así como modificó un inciso, agregó un articulito que le permite proponer al doctor Manuel García Mancilla en reemplazo del doctor Maqueda, que todavía está en funciones hasta diciembre de este año, porque agregó que la propuesta puede ser no solamente contra la vacancia, sino cuando ya se sabe que va a haber una vacante. Se sabe que el doctor Maqueda en diciembre tiene que dejar esa vacante. Así como modificó eso, podría haber modificado lo que dice el decreto, y que es deseable que haya diversidad de género, federalismo y digamos, en la Corte. Entonces, es algo que es no es una imposición. Pero sí es cierto que si eso dice el decreto, el presidente debiera, y en este caso aún más, siendo que la Corte va a estar compuesta por cinco hombres, haber propuesto una mujer que además fundamentalmente, no es por ser mujer, sino porque la justicia penal, que también sería deseable que sea penal, porque no hay ningún penalista en la Corte, eso también hay que decirlo, hay muchas mujeres muy capaces y con mucha carrera judicial, además que es deseable que sea alguien del Poder Judicial, porque tampoco hay hoy en la Corte un juez que provenga de la carrera judicial, ninguno de los que están hoy en la Corte son o han sido funcionarios judiciales, ni lo es el doctor García Mancilla, con lo cual, desde esos dos aspectos, estaría muy bueno, habría sido muy bueno que se mantenga el penalista, se mantenga que venga la justicia penal, pero se proponga una mujer como las hay, incluso camaristas, penalistas Nacional Penal, y son muy buenas. Y se hubiera cubierto la vacante con alguien muy independiente, que también lo son, que es una de las grandes objeciones que tiene el candidato Lijo, ¿no? Que además, como yo digo, es como proponer un general siendo teniente. El doctor Lijo ocupa hace 20 años la magistratura en un juzgado de primera instancia en la instrucción penal, que es el escalafón más bajo para un juez de la nación. No fue camarista, no concursó nunca para camarista, no le interesó ser camarista, no le interesó participar de la Cámara de Casación, nunca concursó, no tiene antecedentes académicos válidos como para ser juez de la Corte tampoco, lo cual eso también es muy extraño. ¿Y vos, Pablo, qué lectura haces? ¿Por qué crees que el nombre del hijo entonces aparece ahí como para ocupar uno de los lugares en la Corte? Yo creo que lo que públicamente se ha dicho es bastante cierto. Me parece que el doctor Lijo, y más por los silencios que hay en las diferentes fracciones políticas, llámese de todos los sectores, Unión por la Patria, Cambiemos, La Libertad Avanza, en sus senadores, hay un interés corporativo, parafraseando al presidente, esto es sociedad civil versus casta. El doctor Lijo es la manifestación más expresa de la casta judicial. Y la sociedad civil, y si vemos las impugnaciones, es quien mayoritariamente se ha opuesto a su candidatura. Pero al doctor Lijo se le han opuesto alrededor de 100 organizaciones. La mayoría, organizaciones de la sociedad civil y vinculadas a la abogacía, del otro lado del mostrador de la justicia.
incluso la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que incumbe a todos los colegios de abogados del país. Y del lado de las adhesiones, ha recibido adhesiones solamente de sus compañeros del fuero penal, o sea, de jueces y funcionarios del fuero penal. Dicen que son malas adhesiones, sí, porque son muchas personas humanas quienes han adherido. Pero si sumamos quienes componen esas organizaciones que lo han impugnado, yo pondría que son miles de las personas que se han puesto contra 2.000 personas que se han adherido, que lo han apoyado. Sí, clarísimo. Pero claramente creo que hay un acuerdo para componer la Corte. Tenemos que tener claro algo: si el presidente proponía tal vez 2 personas de su arco ideológico, por llamarlo de alguna manera, como puede ser el doctor Manuel García de Mansilla, que reconocidamente es un constitucionalista podríamos decir, de línea Alberdi, ¿no? No hubiera tenido la aprobación del Senado jamás. Jamás hubiéramos cubierto los dos miembros de la Corte, y la Corte el año que viene se iba a quedar con 3 jueces, con lo cual el funcionamiento de la Corte iba a tener muchos problemas. La política juega ahí mucho. Yo creo que el factor lijo genera que se cubran las 2 vacantes. Una no es, me parece, no hubiera nacido en la mente del presidente. Perfecto, clarísimo. Pablo, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Obviamente que vamos... Bueno, ahí justo lo estábamos despidiendo a Pablo. Me parece que se le cortó igual. Sí, se le cortó. Pero bueno, justo igual lo íbamos a despedir. Estábamos charlando con Pablo Pirovano, abogado y socio en Pazva Abogados.